Comenzar con esta clase que es la obesidad. Porque si algunas de ustedes, que son mujeres casi todas, no sé si el que falta es hombre, ¿es mujer también? Ok, todas mujeres, si yo le hago un índice de masa corporal, posiblemente alguna está con sobrepeso o tiene obesidad. Deben de considerar que la obesidad es la madre de todas las enfermedades. Y deben de conocer el concepto de que el tejido adiposo en exceso, como lo tienen los obesos con sobrepeso, o el tejido adiposo en exceso que tenemos los varones también en ciertas áreas de nuestro cuerpo, como el abdomen, ¿ya? Es perjudicial para nuestro organismo y ya lo vamos a entender en las clases que vamos a tener. Si nosotros entendemos la obesidad como una enfermedad y entendemos la obesidad como una enfermedad crónica, hemos logrado bastante. La obesidad no es una situación aguda, es una enfermedad crónica. Y miren cómo le estoy nombrando como enfermedad, ya como una entidad nosológica. El tejido adiposo en exceso, mal funcionante, el tejido graso que está a nivel que nosotros le llamamos grasa desde el punto de vista visceral, es un tejido con actividad paraclínica, o sea, produce sustancias. Y la mayoría de las sustancias que se producen en este tejido disfuncionante del obeso hace perjudicar a nuestra economía. Sustancias proinflamatorias, sustancias que van a producir alteraciones en ciertos órganos desde el punto de vista del tejido adiposo visceral, el tejido pericárdico o la obesidad pericárdica del pericardio, la obesidad que tenemos en nuestro abdomen a nivel del epiplón, etc. Y la obesidad o tejido que tiene nuestro hígado, como hígado graso, que no solamente tiene grasa alrededor del hígado, sino dentro del hígado, y a eso le llamamos esteatosis hepática no alcohólica. Todo eso es perjudicial. Y vamos a tratar de entenderlo. Ahorita vamos a ver que la obesidad es una enfermedad crónica, ¿ya? Y no es una enfermedad de un episodio, de un estadio, de un brote. Eso te va a marcar para toda la vida. Entonces, vamos a tener una bienvenida acá a este pequeño curso que vamos a iniciar hoy sobre el objetivo de familiarizarnos con la obesidad y ver su impacto. ¿Cuál es el impacto que tiene la obesidad a nivel del Ecuador, a nivel mundial? Comencemos con esta pregunta. ¿Por qué es importante tratar la obesidad? Porque es una epidemia, sería la respuesta. Mira cómo países como el de nosotros, el 2.08% de los ecuatorianos gastan, el 2.08% gastan del PIB. Ustedes saben que el PIB es lo que nosotros gastamos anualmente. ¿Qué es lo que produce el Ecuador anualmente? Eso se llama PIB, PBI. De eso que producimos, que es alrededor de 30.000 millones de dólares, el 2% se dedican a este problema que es la obesidad. Y esto es sacado reciente, desde 2019. ¿Qué otra cosa debemos de considerar porque es importante? Mira, 2020. Mujeres. ¿Cuáles son ustedes? ¿Son mujeres o no son mujeres? Todas son mujeres. Habíamos comenzado la clase diciendo eso. Mujeres viven con obesidad el 27.9% en el Ecuador. Una de cada 3 mujeres, si yo le hago a las 3, posiblemente las 3, pero las 2 pudiesen tener sobrepeso o obesidad. Así que lo estamos palpando acá en esta clase.
¿Por qué es importante tratar la obesidad? Hombres. ¿Cuánto tenían las mujeres? Prevalencia. ¿Cuánto tienen los hombres? 18. Siempre yo digo en mis clases o en mi entrenamiento que cuando yo veo una mujer con sobrepeso o obesidad y agrego yo diabetes porque van muy de la mano, esa mujer obesa con obesidad y con diabetes tiene 8 veces más la posibilidad de morirse por enfermedad cardiovascular. 8 veces más que la que no tiene obesidad o que no tiene diabetes. Entonces, miren la comparación en cuanto al hombre. Los hombres somos obesos, pero hay poblaciones de pacientes, mujeres, que tienen más mortalidad cardiovascular como las españolas. Si ustedes ven la guía de españolas, como el INE, que nos da información, nos damos cuenta que las mujeres españolas tienen más estos criterios de obesidad y tienen más mortalidad que el hombre español. El problema está en que ser hombre es un factor de riesgo para enfermarse de problemas cardiovasculares. Cuando nosotros vemos esta imagen, mire el porcentaje proyectado de personas mayores de 20 años que viven con sobrepeso o obesidad para el año 2060. Ustedes van a estar allí el 2060, posiblemente Dios quiera que yo sí, pero posiblemente no en el 2060. Y miren la proyección que tiene para el año. Ahorita estamos aquí. Miren la proyección cómo va en aumento en el Ecuador. Es decir, que para el año 2060 aproximadamente mujeres obesas van a estar alrededor del 40% de la población. Ahorita lo tenemos en el 28%, pero la proyección es que se va casi a duplicar. Con esta realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el manejo médico adecuado de la obesidad? Y ahí tenemos una imagen ilustrativa. El paciente obeso debe de tener un tratamiento holístico. ¿Sí conocen lo que es un tratamiento holístico? Integral. Psiquiatra, psicólogos, nutricionistas, ¿sí? Cardiólogos, endocrinólogos, mujeres obesas, el ginecólogo. Porque ¿qué se diferencia la mujer del hombre? El hombre no pare, el hombre no tiene una situación como diabetes en el embarazo o diabetes gestacional. El hombre no tiene preeclampsia. Entonces, estas preguntas de preeclampsia, de si se le subió el azúcar durante el embarazo, cuándo fue su menarquia, cuándo fue su menopausia, si ya es una mujer posmenopausia, son preguntas que tenemos que hacer para dar el riesgo cardiovascular que esa paciente tiene. Esos son factores inherentes al sexo. Si yo les hago una pregunta, ¿cuáles son los factores inherentes al sexo? Marquen los que están y considera que son inherentes. Por supuesto, preeclampsia. Por supuesto, diabetes gestacional. El climaterio, si han oído hablar de la menopausia precoz. Tener menopausia precoz en una mujer aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuáles serían esos primeros pasos? Comprender la base biológica de la obesidad. Y eso es lo que vamos a intentar conocer ahora. Cuando nosotros tenemos un taller como este que es de obesidad, ¿cuáles son los objetivos al final de cada? Siempre necesito yo tener objetivos de mis clases. Al final de esta presentación ustedes van a comprender por qué la obesidad es una enfermedad crónica y podrá explicar la etiología de la obesidad
y que la etiología es muy compleja, no es simple, porque hay factores genéticos, pero más factores ambientales los que determinan la obesidad. Hay que identificar cómo la pérdida de peso estimula respuestas biológicas, este concepto interesante, y fisiológicas que defienden la masa magra e impulsan la recuperación del peso. Es importante este concepto, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos estrategias de bajar de peso, si nos descuidamos de que el hecho de que baje de peso estimula ciertos aspectos fisiológicos en el individuo para ganar nuevamente peso, ese paciente vemos los fracasos que son las dietas. ¿Se han visto que las dietas fracasan todas? Mi mujer es nutricionista, es especialista en nutrición, es máster en nutrición. Y yo le veo desde mujeres que van con anorexia nerviosa hasta mujeres con una obesidad mórbida. Hay mujeres que bajan de peso, pero me casé, tuve hijos, vuelven a recuperar el peso. ¿Qué quiero decir con eso? La pérdida de peso estimula respuestas biológicas y fisiológicas que defienden la masa grasa e impulsan la recuperación del peso. Como vamos a ver en el transcurso de este curso, nos vamos a dar cuenta que hay medicamentos ahora para la obesidad que son muy prometedores. El otro objetivo es que usted pueda describir el exceso de grasa corporal anormal que causa morbimortalidad. ¿Y cómo se defiende el obeso? Pero no dejamos el obeso como persona, porque el obeso quiere bajar de peso. ¿Quién quiere bajar de peso si se nota? Todos queremos bajar de peso. Como persona queremos bajar de peso, pero la obesidad te dice, la obesidad como entidad crónica, como entidad enfermedad, te dice que no. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo medimos la obesidad? Con el índice de masa corporal, aunque yo no esté de acuerdo con eso, pero es un primer paso. ¿Cómo te defino como obeso? Haciéndote un índice de masa corporal. ¿Qué necesito para el índice de masa corporal? Te necesito peso y talla al cuadrado, como ustedes dicen. El índice, en términos poblacionales, se correlaciona con la grasa corporal y el corte, de acuerdo al corte de obeso grado 3, sobrepeso, vas a tener más enfermedad cardiovascular o más mortalidad por enfermedad cardiovascular. ¿De qué se mueren los pacientes con obesidad? Del corazón. Pero antes de morirse del corazón, ¿qué hacen o qué se transforman? En diabéticos. Tienen infartos más frecuentes, que pueden vivir, pero ya queda afectado su corazón. Tienen accidentes cerebrovasculares en ese trastorno, en ese interín del tiempo. Entonces, hay dos situaciones en poblaciones europeas, que es las que nos corresponde. Si tienes más de 25 es sobrepeso, si tienes más de 30 es obesidad. Pero también te dicen que la circunferencia no sirve. Otra forma de valorar el riesgo es haciéndole referencia a 89 centímetros para las mujeres y 100 para los hombres. Si ustedes se han medido la cintura, si tienen más ustedes mujeres de 89, tienen un índice de cintura alterado. Y si aumenta ese índice, 110, 120, el riesgo cardiovascular aumenta a medida que aumente el índice, tanto en hombres como en mujeres. En las poblaciones asiáticas, aquí no hay chinos, así que no, son menores los números. Más de 23 ya es sobrepeso un chino asiático
o un japonés es obeso cuando tiene más de 25. La circunferencia 80 y 89 en el hombre. En el 2014 las guías confirman estos puntos de corte. O sea, ya tenemos puntos de corte. ¿Cómo se diagnostica obesidad? ¿Con índice de masa corporal o con la cintura? Perímetro de cintura. ¿Qué otras medidas antropométricas conoce usted? El índice cintura-cadera. El índice cintura-talla. Esos dos conceptos, los cuatro, que es el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, el índice cintura-talla y el perímetro abdominal o la circunferencia, van a leer para este viernes una media hora sobre cómo sacarlos y cuáles son los límites normales, que se van a preguntar, por supuesto, en algunos de los temas que vayamos a tratar en el examen. Ya se incluyó la obesidad en esta ICD-10 y el ICD-11 que va a salir, que todavía no sale, ya se lo incluye. Yo me acuerdo de una, obesidad E66. Te pones E67 y te sale obesidad. ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que aprender a divulgar lo que tiene su paciente. No es solamente diabetes, E11, o hipertenso, 1, 10 y 10, sino que también tenemos que decir si el paciente tiene obesidad. E66, yo te lo voy a preguntar en el examen. Pero también te voy a preguntar cuál es glucosa alta, aunque no seas diabético, pero tienes la glucosa alta, no para más de 126. Es R73. Aumento de la glucosa en sangre. Y el índice se utiliza para dar indicaciones terapéuticas, farmacoterapéuticas y quirúrgicas. Si han oído hablar de la obesidad mórbida, ese paciente con obesidad mórbida pasa una serie de eslabones de ese equipo médico que yo les decía, un tratamiento holístico, y dice, no, este paciente va a terapia quirúrgica de la obesidad. ¿Qué hacemos? Los famosos bypass metabólicos. ¿Ok? ¿Cómo se llama la primera persona aquí en clase? Es Alcíbar. ¿Quién es Alcíbar? Alcíbar nos va a decir la próximo miércoles o el lunes, que es una cirugía bariátrica metabólica o bypass metabólico en una presentación. 10 diapositivas. Bueno, cuando te toque yo te llamo, porque voy a dar otro tema a otra persona, que sí espero que esté. Pero ese va a ser tu tema de esta primer parcial. Hacerme una presentación, ya les digo a todos, sobre ese tema, actualizado. Aquí tenemos una crítica válida al índice de masa corporal para el diagnóstico de obesidad. Porque mira este hombre, atlético, ¿sí o no? Más o menos mi cuerpo. Tiene el índice más de 30. La cintura es normal. No tiene factores de riesgo. Es más joven. Pero se estabiliza con el envejecimiento. Pero es un hombre metabólicamente obeso porque tiene más de 30, pero saludable. Entonces uno se pregunta, ¿existe una obesidad saludable? Posiblemente ahí está el defecto, la crítica del índice de masa corporal. Yo veo a esos hombres que hacen fitness
y le tomo un índice de masa corporal, ese hombre está recontroverso. Pero no es así. No tiene enfermedad cardiovascular, no tiene diabetes, no tiene nada. De tal manera de que ahí se pierde el efecto diagnóstico del índice de masa corporal. Por eso, a la señorita Blasio, ¿quién es Blasio? Le digo que me vaya a definir en una presentación los índices antropométricos. Índice de masa corporal, índice cintura-talla, el perímetro abdominal y el perímetro cintura-cadera. Todos esos son perímetros que utilizamos en la práctica clínica. Y comparemos nosotros el que está aquí abajo. ¿Qué es lo que diferencia a este hombre? Que el tejido adiposo en exceso ha ocupado territorios que le llamamos obesidad central. ¿Dónde está la obesidad central? En el abdomen. Esta persona, fíjate, al yo hacerle, tiene menos de 25. Todo está flaco sobre la barriga. ¿Tiene aumento de la circunferencia abdominal? Sí, por ese lado va. De tal manera de que con el conocimiento de su perímetro abdominal es que me doy cuenta que tiene alteraciones en su peso. Pero con el índice me queda corto, porque me dice que tiene menos de 25 y menos de 25 es normal. ¿Qué tiene incrementado si tengo una barriguita como la que tiene él? Y tiene incrementado la grasa visceral y ectópica. Cuando le hacemos el análisis tiene 125 de glucosa, tiene disglucemia. Disglucemia significa que la glucosa en ayuno está entre más de 100 pero menos de 126, prediabetes. O es diabético, tiene factores de riesgo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que pueden acompañar a esa persona? La hipertensión arterial, la dislipidemia metabólica. Y ya se infartó, por ejemplo, ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, ahí existe una crítica válida del índice de masa corporal para el diagnóstico clínico de la obesidad. Miren estos ejemplos de la persona metabólicamente sana con normopeso y personas metabólicamente sanas con obesidad. Ahí tenemos que las enfermedades cardiovasculares en personas metabólicamente sanas con normopeso son diferentes. Este tiene un 7% de riesgo de accidente cerebrovascular, tiene 49% de riesgo de enfermedad coronaria y un 96% de riesgo de insuficiencia cardíaca. Obeso. Estamos hablando de obesidad crónica. Es una entidad. Tenemos una forma de diagnosticarla, pero no nos queda bien, no nos queda 100% idónea. Eso tenemos que saber. Si yo les pregunto, ¿usted considera que el índice de masa corporal es una prueba idónea para definir categóricamente a un paciente obeso? No es así, por estas diferencias. Y esto es lo más importante que tienen que definir, que es, bueno, ya diagnostiqué obesidad. ¿Qué me queda ahora? Mire esta tabla. Si yo tengo una transición a un estado metabólico insano, ¿cuál es un estado metabólico insano? Obeso. Yo tengo la probabilidad, si gano peso, de tener 2.7 enfermedad por obesidad. Ese tejido ya me va a producir elementos proinflamatorios, elementos proliferativos, de fibrosis, alteraciones de mi corazón. ¿Cuáles serían las alteraciones de un paciente obeso? Que mi corazón hace fuerza, porque está atrapado de una grasa pericárdica. Y eso hace más fuerza
y el paciente puede entrar en grados de insuficiencia. Mira que casi el 100% de los pacientes pueden desarrollar insuficiencia. Es más, les doy un dato. En el momento que tú le haces el diagnóstico al paciente con sobrepeso u obesidad de diabetes, hoy día te digo, diabético porque los exámenes lo dicen, un 67% de esos pacientes que se diagnostican de diabetes tienen insuficiencia cardíaca, el 67%. Alguna alteración del ventrículo izquierdo. Cuando yo desarrollo, yo tengo este estado metabólico insano y desarrollo hipertensión, mire acá, la posibilidad de hacerme hipertenso, ¿cuánto hay? Casi 5 veces. Cuando yo me hago obeso, yo tengo 5 veces más probabilidades de hacer hipertensión arterial. Si yo me hago obeso y desarrollo hipercolesterolemia del diabético, la hipercolesterolemia del síndrome metabólico, la hipercolesterolemia de la obesidad, yo tengo casi el doble de hacerlo. ¿Y qué es la dislipidemia del obeso? Triglicéridos altos, HDL bajo y LDL denso y pequeño. Se llama triada lipídica. Y si yo tengo obesidad y desarrollo diabetes, 4 veces más el riesgo de hacerme diabético. Si ustedes miran esta diapositiva que salió el año pasado y que me parece muy elocuente, tenemos divididos el que tiene sobrepeso y el que tiene obesidad, y los colores lo determinan. La obesidad, en términos de diagnóstico de una entidad, enfermedad crónica, te da más eventos cardiovasculares o te hace tener más factores de riesgo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo se define la obesidad? Si tenemos dificultades técnicas para hacerlo. ¿Cuál sería ese término? La obesidad, según la OMS y según la medicina clínica, que es la que estamos aprendiendo, es una condición de exceso de grasa normal que perjudica la salud. Punto. Ese es el concepto de obesidad. Pero miren lo que siguientes. Los puntos de corte se utilizan como diagnóstico. Esos puntos de corte que nuestra amiga nos va a traer. Pero el que más se refiere y nos dice obeso o sobrepeso es el índice de masa corporal, con todos los bemoles que ya le observamos. Pero cuando yo tengo el diagnóstico, se conjuga o es igual al punto de corte y al riesgo que le significa estar obeso. O sea, en otras palabras, yo no te digo solamente que me diagnostiques obesidad. El punto de corte, si nosotros consideramos el índice de masa corporal, tenemos claro el punto de corte, 25 para arriba, sobrepeso, 30 para arriba, obesidad. Tenemos claro el punto de corte. Pero lo más importante es cuál es el riesgo de ese paciente de tener para su salud un evento cardiocerebrovascular. Y si yo veo el que tiene sobrepeso y el que tiene obesidad en rojo, yo debo decir que se debe utilizar el índice como una herramienta de detección, y el diagnóstico de obesidad es siempre diagnóstico clínico basado en el exceso de grasa corporal, que el exceso es anormal y que perjudica la salud. Si ustedes entienden ese
concepto de esta diapositiva están comenzando a entrarse en el mundo de la obesidad. La obesidad es una entidad clínica, primer punto. Hemos dicho que es una enfermedad, ¿sí o no? Hemos dicho que es una enfermedad crónica, ¿sí o no? Que siempre que tratamos de bajar de peso al paciente, el paciente hace el esfuerzo, el mismo pérdida de peso, de hacer cambios fisiológicos para recuperar ese peso que tenía antes. ¿Qué hemos dicho? Que tiene problemas el índice de masa corporal porque a veces nos valora a pacientes que son sanos como pacientes que están con sobrepeso. Pero lo importante es reconocer que cuando yo adquiero una situación de peso insano, yo tengo más hipertensión, yo tengo más riesgo de diabetes, más riesgo de mortalidad incluso, y yo voy a tener mayores comorbilidades desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, ¿se debe o no utilizar el índice de masa corporal como un método de diagnóstico de corte? Sí. No nos queda otra. Pero debemos de definir qué es un diagnóstico clínico. Que yo tengo que conjugar el factor corte con el factor cómo le valoro su riesgo cardiovascular. Porque yo tengo frente a mí dos obesos y los dos obesos van a tener riesgos cardiovasculares diferentes. Si el un obeso todavía no es hipertenso, tendrá menos riesgo que el otro que sí es hipertenso o que sea diabético adicionalmente. Y ahora viene la pregunta del millón. Si la obesidad es una enfermedad, ¿cuál es su etiología? La etiología, una imagen clásica. Lo que vemos es la punta del iceberg, pero no sabemos lo que está debajo. Ese es el concepto de etiología de la obesidad. La obesidad en la punta se dice, no, es que come mucho. Pero no es así. Porque cuando nosotros vemos esto, miren, distribución genética de hábitos corporal de gemelos. Ustedes ven que el gemelo se parece al otro. Hay grandes estudios con gemelos disigóticos, fraternos que se llaman, que demuestran una discordancia en el hábito corporal entre cada miembro de la pareja, cuando son fraternos. Entonces, ¿quién más sigue? Coronel. ¿Quién es coronel? A coronel le vamos a decir que prepare algo cuando yo le diga, coronel, ¿qué te mandé a preparar? Eso, contribución genética del árbol. ¿Qué significa gemelos dicigotos fraternos? ¿Y qué significa gemelos monocigóticos idénticos? Fraternos, supongamos que fraternos tienen un diferente origen, por decirlo, ella nos va a decir todo. Miren los de arriba, ¿se parecen? No tienen. O sea, la parte genética no juega aparentemente en esta población. Son un estudio de 101 pares de gemelos. Pero cuando tenemos monocigóticos idénticos, son calcados. Y si son obesos, van a ser obesos los dos. Es decir, que hay un factor genético en este tipo de circunstancias porque genéticamente se parecen, porque son gemelos idénticos. En el gemelo fraterno que nos va a decir coronel, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de otras cosas. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Entonces, viendo ese estudio y volviendo a la diapositiva, nos vamos a encontrar con ¿qué? Que las cosas no son tan sencillas. Las cosas vienen acá. Y podemos decir que para nosotros considerar esa palabra o esa pregunta, ¿cuál es la etiología de la obesidad? Si la obesidad es una enfermedad, debemos de admitir
que hay muchas causas debajo del iceberg, que nosotros solamente vemos la punta y vamos a decir, no, eso es genético, no, es que yo como agua y me engordo. Es genético, dicen la gente. Si yo no como nada, doctor, y tú la ves que está. Entonces, aquí vienen las cosas que podamos hacer. ¿Qué entienden por epigenética? Que me gusta esa palabra. Epi. ¿Qué significa epi? Sobre algo. Sobre la genética. ¿Y yo qué les puedo decir? Un ejemplo. Población mexicana. Su base de alimentación, ¿qué es? El maíz. Se van a Estados Unidos, se vuelven obesos. Porque la comida en Estados Unidos es comida rápida, chatarra. Ellos para cultivar el maíz tienen que sacarse y hacer un sudor en su frente, machacando, sacando la harina y después haciendo la tortilla. Pero acá voy a un restaurante en América, en Norteamérica, y voy y me como hamburguesas o me como pizzas o lo que sea, o la misma taco, pero nadie hizo el esfuerzo. Eso se llama epigenética. O sea, tus genes, por una circunstancia externa, ambiental, cambiaste. Y muchas poblaciones jóvenes que en su natal tierra no tienen sobrepeso, cuando emigran a zonas en donde la comida es fácil y la comida por lo general es muy, pero muy hipercalórica, transforman su genética y se hacen obesos y no pueden retroceder. Fácil acceso a alimentos altos en contenido. ¿Qué haces tú? Vamos a comer McDonald's. Si no hubiese McDonald's, Burger King, la población obesa no hubiera sido como está epidémicamente. La gente que nos mintió y nos dijo siempre que la grasa es mala y que las azúcares no, como la Coca-Cola, nos mintieron. El azúcar es malo, no la grasa. Cuando tú dejas de dormir y no tienes un sueño reparador, es un factor para hacerte obeso. El estrés financiero es un factor. El estrés emocional es un factor. Trabajo sedentario. Tiempo excesivo frente a una pantalla. Cambios de la microbiota intestinal, eso es interesante y nos va a hablar, esa preparación la tiene Litardo. ¿Está aquí? Litardo. Cambios de la microbiota, pones tú obesidad y cambios de la microbiota y me haces una presentación. Mayorga, ¿quién es Mayorga? Los trastornos del sueño y obesidad. ¿Qué te parece? Se ha visto que hay varios buscadores inteligentes, artificial. Acomódalo. No lo dejes así, como sale el pan. Córtalo. Parafraséalo. Pazmiño. Es tuyo, ¿no? Pazmiño no está. Ya. A la persona, Pazmiño, le indican menopausia y obesidad. Qué tema tan bonito. Si te gusta menopausia y obesidad, es tema muy bonito. Aumento del peso después del embarazo. Le vamos a dar a Pérez. Ahí tiene que hablar Pérez. ¿Quién es Pérez? Ya. Pérez tienes que hablar sobre el aumento del peso después del embarazo. De la mujer se refiere, ¿no? Porque hay otro tema, que no es el que te estoy dando, de la desnutrición intrauterina.
Cuando tenemos desnutrición intrauterina nos vamos a hacer obesos, pero el niño, ¿ok? Que eso es otra cosa. Bien. Algo a decir, ¿hay que tengo que hablar? De lo que te dije, aumento de peso después del embarazo de la mujer. Pero también hay determinantes sociales, más allá de todos esos conceptos, para desarrollar obesidad. Si tengo menos plata, voy a coger caviar, un buen lomo de asado. ¿Qué vas a comer? Vas a comer una comida más barata, y la comida más barata es chatarra. Bajo nivel educativo. ¿Ustedes creen que la obesidad está en los ricos solamente? Los ricos se cuidan más. Está en la población con un nivel educativo menor. Tú vas a las áreas marginales, Guasmos. ¿Cómo ves a las mujeres que están ahí? Todas gordas. Lo que se llama inseguridad alimentaria. Nadie les planifica una alimentación. Antes, nuestras madres o abuelas, en este caso nuestras madres o sus abuelas, criaban a sus hijos no con esas leches de tarro que tienen 50.000 nutrientes y no sé cuánto. Era leche de su mamá y lo máximo que te iban a dar es una agua de Quaker o un agua de, no sé cómo se llamaba, de maicena, alguna cosa te daba. Que había desnutrición, sí, pero no había tanta obesidad. Si tú te pones a ver películas de los años 70, tú no ves obesos en la calle. Tú ves obesos a partir de los años 80, 90, de forma exponencial. La dieta, una condición de minoría, o sea que si eres marginado también puedes tener una determinante social para hacerte obeso. ¿Y qué causa la obesidad? Enfermedad pulmonar, apnea del sueño, hígado graso no alcohólico que estamos hablando, enfermedad de la vesícula biliar, anormalidades ginecológicas como infertilidad, ¿ya? Los ovarios poliquísticos forman parte del síndrome metabólico, incontinencia urinaria en las mujeres, osteoartritis, problemas de la piel, flebitis, ectasia, gota, y lo más importante es la enfermedad coronaria que los mata a través de estos tres factores que son muy presentes en el paciente con obesidad, que es ser diabético obeso, ser diabético dislipidémico, triada lipídica que hablamos, e hipertenso. ¿Qué me causa eso? Infartos. ¿La obesidad está relacionada con cáncer? Sí. Entonces vamos a pedirle a Pérez, el otro es Pisco, obesidad y cáncer, para que nos hable de eso. Si la obesidad es una entidad clínica, es una enfermedad crónica, que la podemos diagnosticar a través de umbrales, ¿ya?, de dimensiones como el índice de masa corporal, y que lo tenemos que desarrollar más allá de medirlo al paciente, sino estratificar su riesgo cardiovascular y de mortalidad. Sabemos cuál es la etiología, es múltiple factorialmente. La pregunta es, ¿cómo la obesidad causa morbimortalidad, especialmente en la esfera cardiovascular? Entonces, para esto vamos a ver esto. Es una sinopsis de la evidencia para la ciencia y el manejo clínico del síndrome cardiovasculorenal metabólico. Esto salió, si ustedes se dan cuenta, el 14 de noviembre del 23. Es una alerta que hizo la Asociación Americana del Corazón. Y nos dijo, oiga, tenemos una entidad. ¿Cómo se llama? Síndrome cardiovasculorenal metabólico.
Esas son sus siglas, CKM, cardiovascular renal metabólico. Y es una declaración científica de la Sociedad Estadounidense del Corazón. ¿Qué es para ustedes cardio? ¿Qué es para ustedes básculo? ¿Qué es para ustedes reno? ¿Y qué es para ustedes metabólico? Es como un carrusel, es como un tren de conceptos. ¿El tren va ligado o unido al otro tren o al otro vagón? Sí, cada uno de esos representa un vagón. Pero ¿qué es lo importante de este síndrome? Mira que es un síndrome. ¿Qué significa un síndrome? Reunión de elementos. Cada vagón significa un concepto. Cardio. ¿Saben lo que es cardio? Es la insuficiencia cardíaca. ¿Saben lo que es básculo? Es el accidente cerebrovascular o el infarto agudo del miocardio que tienes o la enfermedad vascular periférica que tienen los pacientes. ¿Qué es renal? Que cuando se daña el riñón, cuando se daña el corazón, se daña el riñón. O viceversa, si se daña el riñón, se daña el corazón. A eso le llamamos, y ya lo conocíamos como síndrome cardiorrenal. Y lo último, metabólico, la diabetes, la obesidad, el hígado graso. Entonces, cada vagón significa un elemento de ese tren, pero el tren tiene una entidad que si están unidos esos vagones es porque tienen algo en común, algo que los une. ¿Cuál es lo que los une? La grasa anormal, la grasa en exceso, la grasa disfuncionante. Esa es la unión, ese es el pegamento de ese tren. Entonces, miren lo que dicen, miren esta gráfica y quiero tratar de explicarles con esa gráfica lo que yo creo que deben de saber. ¿Cuál es el esquema conceptual de este nuevo síndrome cardiovascular renal metabólico? El excesivo tejido adiposo disfuncionante. Aquí parte la cosa. Aquí tenemos una sustancia que, mejor dicho, un órgano que es el hígado que atrae esa grasa visceral, no solamente a nivel de la perigrasa del hígado, sino dentro del hígado. ¿Sí ven cómo el hígado está tachonado de algo amarillo? Ese es el hígado graso no alcohólico. No alcohólico. Cuando yo tengo grasa ectópica en exceso, como lo tienen los obesos, ¿qué tengo? Una grasa disfuncionante. ¿Por qué? Si ven el concepto de aquí dice citoquinas y adipoquinas que van a repercutir en el hígado. ¿Qué hacen esos mensajes en el hígado? Potencialmente van a producir, ¿qué cosa? Sustancias inflamatorias que van a estimular el estrés oxidativo, que van a producir insulinoresistencia. Y si hay insulinoresistencia es el primer paso para la diabetes del paciente. Va a haber disfunción desde el punto de vista vascular. Todo eso produce. Yo siempre le pongo el ejemplo para que ustedes vean y se graben el concepto. Yo tengo la grasa ectópica, una grasa en exceso. ¿Dónde está la grasa? A nivel central, a nivel visceral. Esa grasa en exceso me está diciendo, ojo lo que te voy a decir, estoy aquí. Como cuando nosotros mandamos los satélites en los años 70 diciendo, somos la raza humana, contáctanos, somos el tercer planeta después del sistema solar, contáctanos. Así, a través de esos telescopios que mandan sonidos, ¿ya?, para tratar de ver si alguien nos contesta. Así mismo hace el hígado. El hígado es esa base de transmisión
Entonces ese transmite los procesos inflamatorios, los procesos trombóticos, los procesos oxidativos. ¿Y eso qué produce? A través de esto yo desarrollo hipertensión, desarrollo dislipidemia, desarrollo síndrome metabólico y diabetes, que en conjunto todos estos son factores de riesgo ¿para qué? Para producir mayor aterosclerosis, para producir un remodelado miocárdico, para producir fibrosis, para producir disfunción cardíaca. Unido a todos estos elementos proinflamatorios, mi corazón va a desarrollar esto. ¿Por qué razón? La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Y si tengo arteriosclerosis en mi cerebro, voy a tener un accidente cerebrovascular. Si tengo arteriosclerosis en mis vasos coronarios, voy a tener eventos coronarios. Si tengo arteriosclerosis en mis piernas, voy a tener la posibilidad de hacer trombosis a nivel sistémico. Si tengo una aorta con arteriosclerosis, ¿qué voy a tener? Un aneurisma aórtico de nuestros abuelos que se rompen y se mueren. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que cuando yo tengo una grasa disfuncionante, lo primero que ocurre es una hiperfiltración glomerular. La grasa en exceso disfuncionante hace que que el riñón hiperfiltre. Y la hiperfiltración ya es enfermedad renal crónica. Cuando ocurre esto, ¿qué vamos a encontrar? Que si yo tengo hipertensión y todos estos males y tengo inflamación glomeruloesclerosis típica del paciente con diabetes, ¿qué podemos encontrar? Que existe un feedback. Si yo tengo esto, aterosclerosis, voy a tener daño renal, porque todo lo que me pase corazón me le va a pasar al riñón. Si yo me fibroso corazón, se fibrosa también el riñón. Cuando nosotros entendamos lo que es el síndrome cardiorrenal, podemos entender el concepto de lo que es un circuito bidireccional. Si tu riñón se enferma agudamente, insuficiencia renal aguda, el corazón puede estar también enfermándose agudamente. Si tú tienes una insuficiencia renal crónica, la habitual del diabético, se va a enfermar el corazón y te vas a hacer con falla cardíaca. Esas son situaciones. Si tú tienes una insuficiencia cardíaca aguda, con mal gasto y todo eso, ¿qué tú haces? Una insuficiencia renal también. Se han visto en la terapia intensiva, están chocados los pacientes hipotensos después de un síndrome coronario agudo, por ejemplo. ¿Qué es lo que primero se repercute? El riñón. Comienzan a subir los azoados. Y si yo tengo una falla cardíaca crónica, con fracción de eyección deteriorada, crónica, yo me voy a afectar también a mi riñón. Entonces eso se llama síndrome cardiorrenal, que lo vamos a hablar en su momento. Entonces, para resumir este esquema conceptual, el síndrome cardiorrenometabólico tiene un origen excesivo en el tejido adiposo que es disfuncionante. O es excesivo o disfunciona, o ambos. 2. El tejido adiposo disfuncionante produce resistencia a la insulina que lo va a llevar a la diabetes y finalmente hiperglucemia, que es la diabetes en sí. La inflamación, el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina y la disfunción vascular van a condicionar el desarrollo de lo que se llama factores de riesgo metabólico. ¿Cuáles son los factores de riesgo metabólico? Si te pongo una pregunta, están ahí, el celeste. Hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico y diabetes. ¿Qué hacen esto? Van a progresar a la falla renal. Y entonces se cierra el circuito. Síndrome cardiovascular reno metabólico. Si nosotros vemos esta imagen, la misma Sociedad Americana nos dice, cuidado, estamos viendo un síndrome. Nos dice que el excesivo tejido adiposo disfuncionante es el impulsor. Si yo te hago una pregunta y te digo, ¿cuál es
el nexo de ese ferrocarril que une a todas esas piezas es el tejido adiposo disfuncional. Es el origen de todos los males. Y te dicen que podemos estratificar el riesgo del paciente aquí, en estadio 0 hasta estadio 4. Eso vamos a tener una clase de esto, pero solamente lo que quiero yo mostrar para que ustedes vean la imagen es que el factor o estadio 0 no hay factor de riesgo. Es una persona saludable. A ustedes que yo les diga, vamos a estratificar tu riesgo, porque también esta tabla viene, mejor dicho, esta información viene con una tabla de riesgo que se llama tabla Prevent. O sea, te dicen una tabla para mayores de 30 años. Ustedes no tienen 30 años, pero ya mismo lo van a cumplir. Yo le hago una tabla de riesgo. Y van a estar en un estadio 0 porque no tienen hipertensión, no tienen diabetes, no tienen sobrepeso, algunas de ustedes. ¿Y qué es? El foco es prevención primordial. ¿Qué significa para ustedes prevención primordial? Antes de que se presente el factor de riesgo. Actuar antes del factor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, síndrome metabólico. Antes. Miren que el estadio 0 es una chica que atléticamente hace deporte. Y ese gráfico que está aquí es que debe de comer frutas, debe evitar comidas con azúcar, etcétera, etcétera. Es decir, un tratamiento alimenticio o no un tratamiento como tal, sino como una actitud de vida saludable. Cuando hablamos de estadio 1, hay la grasa. Cuando hay estadio 1, mírense la barriga, mira esa grasita. Por lo menos estoy en estadio 1. La presencia de una grasa en exceso o disfuncionante, como si yo me mido la cintura, ya me indica que estoy con sobrepeso, obesidad o tengo una obesidad normal de tipo central. Es el estadio 1 del síndrome cardiovascular-renal metabólico. Cuando estamos en el estadio 2, aparecen los factores de riesgo. Ya el paciente tiene hipertensión, tiene síndrome metabólico, tiene moderado deterioro de la función renal, ya es diabético y ya tiene hipercolesterolemia de la obeso, que es del síndrome metabólico, colesterol LDL denso y pequeño, HDL bajo y triglicéridos altos. Cuando vamos avanzando, el estadio 3 es que ya tienes una enfermedad cardiovascular establecida. Ya te infartaste, ya tuviste un accidente cerebrovascular, ya tuviste tú algún evento cardiológico ateroesclerótico en tu historial. Y el estadio 4, la consecuencia de eso. Ya tienes enfermedad arterial coronaria, ya tienes falla cardíaca, ya tienes enfermedad arterial periférica, ya tienes fibrilación auricular y ya tienes stroke. Hemos visto prevención primordial antes de que aparezca el factor de riesgo. Hemos visto prevención primaria. ¿Cuándo sería prevención primaria? Aquí, en el estadio 2, cuando tienes el factor de riesgo, hipertensión, diabetes. Y prevención terciaria es acá, cuando ya tienes falla cardíaca o ya tienes un accidente cerebrovascular. El paciente que ya tiene un accidente cerebrovascular, que tiene su afectación motora, necesita prevención terciaria. Pregunta de examen: en prevención primaria, ¿está el factor de riesgo cardiovascular? Y usted tiene que decir negativo. Si yo les digo en prevención secundaria, el paciente ya tuvo un evento cardiocerebrovascular, negativo. Tiene el factor de riesgo, que es la hipertensión, por ejemplo, pero no ha hecho el evento. Cuando yo te digo que tienes una enfermedad cardiovascular establecida, te estoy diciendo que el paciente ya se infartó, ya tuvo un stroke, ya tuvo una amputación de una pierna, ya tuvo
un ateroma carotidio, por ejemplo, que se le visualizó, ya tiene una enfermedad aterosclerótica visible, establecida. Y prevención terciaria es cuando hablamos de falla. El paciente tiene que entrar a un programa de falla cardíaca. El paciente con un stroke tiene que pasar un programa de rehabilitación motriz de ese paciente, aprender a hablar, etc. Esto es para ver el marco socioeconómico del síndrome cardiometabólico. En el centro hay una predisposición individual, podemos decir hormonas. No, doctor, yo soy gordo por las hormonas, te dicen las mujeres especialmente. No, doctor, yo soy porque tengo hipotiroidismo. ¿Se han oído hablar de eso? Yo soy hipotiroidismo porque soy que tengo sobrepeso. Bueno, hay otros factores sociales, de la comunidad, de relaciones, que estábamos hablando antes, que también tenemos que cogerlos y tomarlos en cuenta. Y eso más lo toma en cuenta el equipo de psiquiatras que manejan los pacientes con obesidad. Porque tu psiquiatra te va a decir, este paciente, cuando le vayas a hacer la cirugía bariátrica, no te lo va a aceptar psicológicamente. ¿Por qué? Porque no se va a aceptar. Él está en una situación psicológica de negación, que está con obesidad. No es un buen candidato, no es un buen candidato. ¿Por qué? Porque va a tener que aprender a comer poco y él no sabe comer poco. Entonces hay que darle un tratamiento desde el punto de vista, como les decía antes, holístico, con el psiquiatra, con el nutricionista, con el endocrinólogo, para que lo valore. Aquí la misma imagen, que es la original que salió en el paper del noviembre del 2023 sobre el síndrome cardiorreno-metabólico, mira cómo la participación de las imágenes para establecer enfermedad cardiovascular subclínica. ¿Qué es una enfermedad cardiovascular subclínica? Está la enfermedad aterosclerótica, pero todavía no se ha documentado la consecuencia. Supongamos que yo le hago un ecocarotidio y le encuentro una placa. Eso es una situación subclínica. Porque si no le doy tratamiento, va a producirse un stroke. Si yo le hago calcio coronario, como aquí, esto es calcio coronario, mira, esto se ve más blanco. Ese paciente tiene un score de calcio con más de 300 de puntaje. Se tiene una enfermedad subclínica. Y ese calcio puede corresponder a arterias coronarias con obstrucciones. ¿Ya se infartó el paciente? Todavía no. Entonces estamos a tiempo. O sea, las imágenes nos corroboran una situación subclínica, que no se ha infartado todavía, que no ha tenido un evento cerebral, pero lo puede tener si no cambiamos el curso de ese paciente. ¿Dónde está el meollo del asunto? En la obesidad, que es el tema que escogimos para inaugurar este curso sobre la obesidad. La obesidad en exceso, mejor dicho, el tejido adiposo disfuncionante o en exceso, es la causa de este síndrome metabólico. ¿Qué significa ambiente obesogénico? Miren este estudio. 18 años se vieron a estos pacientes, eran adultos jóvenes y que ganaban 1% o una unidad de índice de masa corporal. Miren, lo siguieron todo este tiempo. Tenemos en azul hombres y mujeres y miren que en 18 años habían tenido por lo menos una unidad de índice de masa corporal. ¿Qué significa eso? Que a medida que nosotros ganamos edad, ganamos posibilidad de hacernos obesos. O sea, la obesidad con nosotros siempre nos está siguiendo el paso. Yo cuando tenía 20 años no tenía este cuerpo. Ustedes cuando se vayan a ver de 50 años no tenían, oh, mira cómo estaba yo y ahora cómo estoy. No les dicen sus madres cuando se reúnen con sus amigas a que mira, pero si eras flaquita cuando estabas en el colegio, estabas en la universidad. Y el otro estudio, que era 16 años,
En hombres y mujeres el índice de masa corporal aumentó más de un punto. Todo es hacia arriba. La obesidad es como la sombra al cuerpo cuando ganamos edad. De tal manera de que cuando nosotros vemos un punto de equilibrio, ¿cuál sería el punto de equilibrio? Siempre pensar en que debemos de tener un peso normal e inculcar a nuestros pacientes que el peso normal te va a dar más años de vida. Yo les puedo decir esto, y esto que no suene como una especie negativista, sino real. Yo tengo un paciente normal, 60 años. La expectativa de vida de él es de 20 años más, hasta los 80. Tienes 20 años todavía de vivir y estás con 60. En el momento que yo te digo, eres diabético, y tenías 60 años, y te digo diabético hoy, 60 años, réstale a esos 20 años 6 años. ¿Cuántos años te quedan? Solo por decirte que eres diabético. A esa misma persona o a otra, tiene 60 años, y le digo, tienes ya un infarto del miocardio, y eres diabético, te infartaste, réstale a ese paciente 8 años. ¿Cuánto le quedan? 12. Si yo veo otro paciente o el mismo paciente que no lo atendí bien y está con diabetes y tiene insuficiencia renal crónica, que es lo que van los diabéticos, primera causa de insuficiencia renal es la diabetes, réstele 12 años. ¿Cuánto te queda de vida? Pocos años, 8 años, y 8 años se pasan rápido. O sea, tú no vas a llegar a los 70, porque te vas a morir. Y esa es la realidad. Entonces, el punto de equilibrio es la adaptación metabólica del peso corporal y la razón por la cual la obesidad es una enfermedad crónica. Siempre te persigue. Es posible, ¿cómo te llamas? Ana Lucía, que tiene un cuerpo que no tiene ni sobrepeso, posiblemente al cálculo, sea siempre si tenga esa misión. Pero en el momento que se descuide cuando se embarace, y el embarazo llena mucho más de peso, porque comen desaforadamente por los antojos, y no lleva un buen control, vas a dar el primer paso para no volver para atrás después a tu peso normal. Cada embarazo aumenta el peso de la persona y solamente es recuperado el peso antes del embarazo con una actitud. Porque si te dejas de llegar, estás en una situación problemática. Por eso es que yo digo que el cuerpo defiende su mayor masa grasa. El cuerpo defiende su mayor grasa. Entonces, estamos en un dilema de adaptación metabólica, de tal manera de que si nosotros nos vemos esta imagen aquí, esto es un estudio publicado en el 2011, persistencia a largo plazo de adaptaciones hormonales a lo largo de la pérdida de peso. Aquí el concepto es que un año después de la reducción del peso inicial, en este estudio, los niveles de mediadores circulantes del apetito que estimulan la recuperación del peso después de la pérdida no vuelven a los niveles registrados antes de la pérdida de peso. Entonces, aquí tenemos a las 10 semanas el peso bajó menos 14% y la leptina bajó menos 65%. Tú sabes que la leptina es la hormona de comer. A la semana 62 solamente habían bajado 9% y la leptina solamente había estado menos 35%. De tal manera de que la persistencia a lo largo de adaptaciones se adapta el cuerpo. Juegan, la grelina y la leptina juegan en este periodo. Por eso es que siempre el concepto que yo les traía al inicio es que siempre hay una actitud fisiológica
de ganar el peso de los pacientes cuando los pierden. Por eso no nos debemos de descuidar cuando le hacemos la cirugía bariátrica. Si han oído hablar de que después de cirugía bariátrica, especialmente no metabólicas, los pacientes ganan otra vez el peso. Por ejemplo, ese balón, al principio, pero ya después vuelven. Estas son las adaptaciones biológicas y esto nos sirve para ver que la grelina aumentada es la hormona del hambre, por eso es que cuando está aumentada siempre tenemos hambre. El GLP-1, fíjate, GLP-1, el GIF, el PYY, la insulina, la amilina, son hormonas de la saciedad. ¿Cuál es la principal? Estas dos. ¿Ya tenemos drogas que simulan esas dos drogas, las dos hormonas? Sí. ¿Se han oído hablar de los agonistas de PP4? Que hay mucha información de gente con mucho poder adquisitivo que está con sobrepeso, obesidad, se la inyecta, ¿ya? Ozempic, por ejemplo, ¿ya? Mounjaro, por ejemplo. Son análogos de GLP-1 y de GIF, el tirzepatide. Entonces, para la última, Segarra. ¿Quién es Segarra? ¿Quién más falta? Bien, quiero que ustedes hablen, Segarra, de la grelina, hormonas del hambre. O sea, tu tema es hormonas del hambre, grelina especialmente, y el siguiente, que es Verde Soto, nos va a hablar cuando yo decida. Tienen que tenerlo preparado. Por ejemplo, yo digo, ahorita quiero oírte, y lo tienes que tener. Eso es un puntaje. Si no lo tienes, vas a tener dificultades. El GLP-1 y GIF, que son las principales que tenemos para que tú puedas hablar de las hormonas de regulación del apetito, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro primer tema. ¿Cuál? ¿Cuál es usted? Entonces no estás aquí. Sí, está aquí. Guzmán. Sí, ya te lo busco. En resumen, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Y ahí hay dos imágenes muy interesantes. La imagen de un niño que comienza a ganar peso y comienza a ser identificado. Tú no sabes el trauma que es para un niño, ya, ser obeso. Es una enfermedad crónica. Es una entidad nosológica. Y el resto, que se ven saludables y no ves obesidad, pero ves una característica en la imagen que es divertirse. Las dos caras en un paciente obeso. No piensen que el paciente obeso está a gusto. No hay paciente obeso a gusto. En el interior siempre existen conflictos. La obesidad tiene menos que ver con la fuerza de voluntad y más con fuertes fuerzas biológicas que dificultan la pérdida de peso y la recuperación no es fácil. Él está luchando. El obeso, yo lucho contra la obesidad, yo como persona lucho contra la obesidad. ¿Ya? Pero hay otras que están sufriendo por eso y sufren trastornos por eso, depresión. Si tú ves, y pónganse a pensar, y ese es tu tema que me pediste, suicidio y obesidad. Vamos a ver qué nos dice, ¿cómo se llama? Guzmán, sobre ese tema que me parece interesante. ¿Cuál es mi apreciación? ¿Serán que los suicidas tienen sobrepeso y obesidad más que los que no lo tienen? Pongámonos en la palestra, va a hacer esa investigación y nos lo va a traer. ¿Cuál es el primer paso ya para ir terminando? Ay, perdón.